Vamos a leer el Salmo 1, empezando el versículo 1 hasta el versículo 6. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Vamos a orar. Te pedimos, Padre, que tú nos enseñes hoy por medio de este salmo, que nos ayudes a aprender cómo andar y cómo no andar. Ayúdanos a ver el contraste tan importante entre el camino del justo y el camino del injusto. Ayúdanos, Señor, a buscar a ser bienaventurados, bendecidos por ti. Abre nuestros ojos para que podamos ver tu ley. Abre nuestros corazones, Señor, para que podamos entender. Te pedimos que nos cambies. En el nombre de Cristo. Amén. Hoy vamos a empezar un estudio de los Salmos. Como dije en los anuncios, no vamos a estudiar toda la serie a la vez, desde Salmo 1 hasta Salmo 150. Vamos a estudiar ese libro en secciones a través de los siguientes años, si Dios permite. Y hoy vamos a empezar con ese salmo tan conocido, el Salmo 1. Por supuesto, al principio de este estudio de los salmos, es importante entender un poco del contexto de los salmos. ¿Qué es un salmo? ¿Cómo podemos entenderlos? Etcétera. Entonces, ahora, al principio de estudiar los salmos, aunque no quiero quitar mucho tiempo del estudio de este Salmo 1, quiero mencionar algunos puntos en cuanto a los salmos para que podamos entenderlos y aprovechar más de lo que Dios quiere que aprendamos de ellos. Si ustedes quieren apuntar esos puntos y estudiarlos después, sería bueno, porque voy a decir algunas cosas de manera rápida para que podamos llegar a estudiar el Salmo 1. Los salmos son himnos, son alabanzas cantadas a Dios. Ese libro de los salmos era el himnario de Israel. Y aunque nosotros no creemos que seamos mandados a solamente cantar los salmos hoy en día, que es algo que hemos estudiado aquí antes, es una posición que yo puedo defender y explicar en otro momento si alguien está interesado en el tema. Pero aunque no creemos que seamos mandados a solamente cantar los salmos hoy en día, sí debemos cantarlos. No es opcional. Y los otros himnos que cantamos deben seguir el patrón, el modelo de los salmos en cuanto a doctrina, enfoque, etc. Entonces, aunque cantamos a veces otros himnos, realmente su base son los salmos. Cantamos de Dios, cantamos de la doctrina correcta, como así en los salmos. Los salmos también fueron escritos para orar. Para cantar primero, después para orar. Muchos salmos son oraciones a Dios. Y se pueden usar aún hoy en día como una ayuda para nosotros en nuestras oraciones. A veces no sabemos cómo orar. Ora un salmo. ¿No? Podemos orar los salmos porque son inspirados. Porque cuando oramos un salmo podemos estar seguros que estamos orando en la manera que Dios quiere que oremos. Los salmos también son buenísimos a usar en la adoración, ya sea en privado o en público, puesto que se enfocan tanto en Dios, se enfocan en sus atributos, en sus obras, en su soberanía, en todo. Por eso casi siempre aquí en la iglesia usamos un salmo para nuestro llamado a la adoración, para empezar nuestros cultos. El libro de los Salmos es un ejemplo de la poesía hebrea. Tal vez no nos parece poesía, pero eso es porque la poesía hebrea no se distingue por el rima, como en español o en inglés,
sino por la estructura, por el paralelismo ante todo, por el simbolismo. Y la poesía no solamente comunica las verdades, sino tiene el propósito de también comunicar los sentimientos y las emociones, para que nosotros entremos un poco en la experiencia del autor. Por eso el libro de los Salmos ha sido un refugio para los cristianos a través de los siglos. Porque cuando leemos o cantamos, oramos los salmos, no es nada frío ni seco, no es solamente una lista de verdades espirituales, sino entramos un poco en las experiencias y sentimientos del autor. Y por eso que muchas veces son semejantes a nuestras experiencias y nuestros sentimientos, recibimos mucho ánimo y mucha ayuda en medio de nuestras pruebas. En los Salmos encontramos muchas de las verdades del resto de la Biblia. El conflicto entre el bien y el mal, el desánimo, la alabanza, la adoración, la oración, la salvación, la esperanza en Cristo, el juicio final, todo eso se encuentra en los Salmos. Lutero dijo que el libro de los Salmos es una Biblia en miniatura. Así es. Otra persona dijo que es un espejo para el alma. Entonces es un libro muy práctico, muy aplicable para nuestras vidas. Por supuesto, algunas de las verdades que encontramos en los Salmos solamente encontramos en forma de sombra, en forma de profecía, en forma de símbolo. Por ejemplo, muchos de los Salmos sí hablan de Cristo, pero como profecías de Cristo, como símbolos de Cristo. Pero Cristo mismo dijo en Lucas 24:44 que los Salmos hablan de Él, así como el resto del Antiguo Testamento. Yo creo que sería difícil escoger un solo tema para todo ese libro, que incluiría los 150 salmos. Algunos han intentado, pero nadie está de acuerdo de exactamente el mismo tema. Entonces yo no creo que yo sea más inteligente que los demás, como para poder escoger un solo tema para todos los salmos. Pero a mí me gustaría que pensemos de esta manera, que en los salmos encontramos el alma del cristiano clamando a su Dios. Tal vez no es el tema de todos los salmos, pero así podemos entender todos los salmos. El alma del cristiano clamando a su Dios. Algunos salmos claman a Dios en alabanza, otros en adoración, otros en confusión, otros en medio de la prueba. Pero en todos los salmos encontramos el alma del cristiano clamando a Dios. Y nosotros podemos usar esos salmos aún hoy en día en la misma manera. Nosotros podemos clamar a nuestro Dios usando los salmos inspirados. Entonces vamos a recordar este, tema, lo que sea, a través de todo este estudio. El alma del cristiano clamando a su Dios. El libro de los Salmos está dividido en 5 secciones, 5 libros. Hoy vamos a empezar con el primer salmo del primer libro. El primer libro son los Salmos 1 a 41. Y esos primeros 41 salmos hablan en general del conflicto entre el pueblo de Dios y sus enemigos. Un conflicto que empezó en Génesis 3:15, cuando Dios maldijo a la serpiente y todo su simiente. Y el Salmo 1, que hoy vamos a estudiar, introduce este tema. Introduce el tema del contraste entre el justo y el injusto, y la importancia vital de la ley de Dios. En este Salmo 1 leemos del camino del justo y el camino del injusto. Es un contraste entre el hombre que sirve a Dios y el hombre que rechaza a Dios. Este salmo nos habla de cómo ser bienaventurado, cómo ser bendecido, cómo ser gozoso en la vida. Es solamente posible para el hombre justo. Es solamente posible para la persona que no anda con los malos, sino que se deleita en la ley de Dios. Vamos a ver el contraste entre este tipo de hombre, el hombre justo y bienaventurado, y el hombre injusto, el hombre malo que vive en contra de Dios.
Entonces vamos a estudiar este primer salmo, un salmo que realmente introduce a los demás salmos por medio de un contraste entre el justo y el injusto, entre aquellos que se deleitan en la ley de Dios y aquellos que la rechazan. Necesitamos hacernos una pregunta al principio, que es el título del mensaje. ¿Queremos ser bienaventurados? ¿Quieres ser bienaventurado o no? Si no quieres, ¿qué estás haciendo aquí? Para ser honesto, ¿no? ¿Quieres ser bienaventurado por Dios? ¿Quieres vivir una vida de bendición? ¿Sí? ¿Sí? Pues todos están muy callados. Ese salmo nos dice cómo. ¿Quieres vivir en bendición? ¿Quieres vivir en el camino de Dios? Ese salmo nos dice cómo. Vamos a ver en primer lugar el camino del justo. El salmo empieza con la palabra bienaventurado. Es una palabra que también encontramos en Mateo 5 en las palabras de Cristo, una lista de bienaventurados. Y la palabra siempre describe al hombre piadoso, describe al hombre justo, describe al hombre que es un hijo de Dios y viviendo conforme a sus leyes, porque no hay ninguna bendición, ningún beneficio para la persona que rechaza a Dios y vive por sí mismo. Es solamente posible ser bienaventurado como hijo o hija de Dios. Aquí habla del varón bienaventurado, pero no se refiere solamente a los masculinos, sino a todos, hombres y mujeres. La palabra bienaventurado no es usada mucho hoy en día, ¿verdad? No lo usamos mucho en nuestra conversación común. Y por eso, tal vez no se entiende completamente en este contexto. Podríamos traducirlo así. Oh, los beneficios del varón que no anduvo con los malos. O podemos decir, oh, la condición espiritual gozosa de la persona que está en comunión con Dios. Okay, a veces esta palabra se entiende o se traduce como feliz. Feliz es el hombre, pero la palabra feliz o felicidad se puede malentender tan fácilmente en nuestro mundo de hoy. Bienaventurado no se refiere a un sentimiento superficial y fugaz que tenemos cuando todo va bien. Así es la felicidad, o por lo menos así se entiende la palabra feliz en este mundo. Es algo que va y viene, va y viene, va y viene. A veces estoy feliz, a veces no. Si todo va bien, estoy feliz, cuando no. Es algo muy inconstante, es algo que depende de las circunstancias de la vida. Pero esta palabra aquí es mucho más profunda. No se refiere a este tipo de felicidad. Bienaventurado habla del sentido de gozo y satisfacción de saber que uno está en una relación con Dios, no importa lo que pasa. Que uno es un hijo de Dios y parte de la familia de Dios, no importan las circunstancias en la vida. Tu felicidad va y viene, pero una persona bienaventurado, eso es algo constante. Tú encuentras tu base, tu gozo, tu satisfacción en quién eres en Cristo. Tenemos este problema, ¿no? A veces no estamos felices, a veces estamos muy malos. ¿Por qué? Una persona me habló mal. Mi hija no está bien, mi papá no está bien, alguien me ofendió en la iglesia, mi trabajo no va bien, no tengo dinero. ¿Ok? Entonces no estás feliz, claro. Pero si eres hijo de Dios, de todos modos puedes ser bienaventurado, porque tus bendiciones no dependen de tus circunstancias. Así piensan los incrédulos, hermanos. No somos ya como ellos. No mejores, pero Dios nos ha enseñado que mi felicidad, si quieres usar la palabra, o mejor, mi gozo, mi estado de ser, no depende de nadie más. Depende de Dios. Punto. El problema es que la mayoría de nosotros no hemos alcanzado esta verdad. No hemos alcanzado esta madurez. Caemos mucho en desánimo. Hoy estamos bien, mañana mal. El martes bien, el miércoles mal. O peor, el miércoles a las 9 estoy bien, a las 10 estoy mal, a las 11 estoy bien, a las 11:01 estoy bien, 11:02 estoy mal. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido, hermanos, que nuestro estado de ánimo, como cristianos, no debería depender de mis sentimientos, mi trabajo, mi familia o cualquier otra circunstancia.
Si quieres ser bienaventurado, es muy diferente que ser feliz. Aquí podemos ver cómo ser bienaventurado. Entonces, si queremos ser verdaderamente bienaventurados, bendecidos, gozosos, ese salmo nos va a enseñar cómo. Empieza hablando aquí de la parte negativa del hombre justo, de su camino. Es decir, la manera en la cual no vive el justo, la manera en la cual no camina. Conforme al versículo 1, el hombre bienaventurado, el hombre justo, no anda, leen conmigo, dice, no anda en consejo de malos, ni está en camino de pecadores, ni se sienta en silla de escarnecedores. Enfocándonos en esas tres frases, podemos ver una intensificación del pecado. Primero la persona anda, después está, otra traducción dice más precisamente, se detiene. Y finalmente dice, se sienta. Que anda, se detiene y se sienta. ¿Ven la progresión? Es decir, la persona no justa, la persona no bienaventurada, en primer lugar anda con los malos. Pasa tiempo con ellos, está mucho en su presencia. Después se detiene, ya está con ellos, ya está con los pecadores. Pasa aún más tiempo con ellos, empieza a formar parte de su grupo. Y al final se sienta con ellos, ya plenamente participando en sus planes, en sus pecados y en sus burlas. Es una intensificación del pecado. Pero no solamente los verbos. También vemos una intensificación de pecado en cómo se describen esas personas con quienes están. Malos, pecadores, escarnecedores. Malos habla de la condición del corazón. Pecadores habla de sus acciones, lo que hacen. Y escarnecedores lo intensifica aún más. No solamente cometen el pecado, sino se burlan de aquellos que obedecen a Dios. Y también vemos la intensificación del pecado en las palabras consejo, camino y silla. Dice, anda en consejo de malos. Empieza tomando consejo de ellos. Hace caso a lo que los incrédulos dicen. Después está en su camino, se detiene para estar en la misma senda y empieza a pertenecer a los pecadores. Y después se siente en la silla con ellos, demostrando que ya se identifica con ellos. Ya se identifica con aquellos que rechazan a Dios y se burlan de aquellos que quieren obedecer, más que se identifican con los hijos de Dios. Entonces podemos ver la progresión de la influencia del mal y el pecado en la vida. Primero recibe su consejo. Después empieza a pensar como el mundo. Anda como ellos. Empieza a actuar como el mundo. Al final se sienta con ellos. Empieza a pertenecer al mundo. Es una situación muy peligrosa. Y todos aquí tienen que examinarse para ver cómo andan. ¿Con quién andan? ¿Con quiénes se identifican ustedes? Tal vez solamente empiezas recibiendo consejo de personas que no conocen a Dios. Tal vez solamente empieces siguiendo el consejo de aquellos que no están en el buen camino. Pero muy pronto vas a empezar a andar con ellos. Muy pronto vas a empezar a pasar más y más tiempo con ellos. Y al final vas a estar como ellos. Vas a estar sentados con ellos en su lugar de mal, planeando el pecado y burlándote de personas que quieren vivir en obediencia a los mandamientos de Dios. Si tú no empiezas en lo peor, pero poco a poco vas. Pero el hombre justo no. Y si el hombre justo no es así, no anda de esta manera, su camino dice, no es con los pecadores, no piensa como ellos, no anda con ellos, no pertenece a ellos, no se identifica con ellos. ¿Por qué? Dice, su deleite está en la ley de Dios. Lo que vemos en versículo 2, la parte positiva del camino del justo. Dice, no anda en consejo de malos, no está en camino de pecadores, no se sienten de escarnecedores, sino, contraste, ¿verdad? Sino
que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Vamos a verlo más adelante, pero antes de que olvide, algunos de ustedes piensan que estoy loco. Porque digo, tienes que leer la palabra constantemente y pensar constantemente. No, yo tengo que trabajar, tengo que hacer cosas. No son mis palabras. Día y noche. Vamos a ver cómo, porque por supuesto no puedes andar todo el día así, porque tienes cosas que hacer. ¿Ok? Vamos a ver eso más adelante, cómo meditar. Pero aquí dice día y noche, y tú no puedes rechazar esta parte de la palabra de Dios y llamarte cristiano. Pero no puedes escoger qué parte de la Biblia te gusta y qué parte no, y rechazar parte y aceptar parte. Todo es la palabra de Dios, ¿o no? Tenemos que creerlo. Bueno, vamos a ver eso más adelante, estoy adelantándome un poquito. Aquí dice, la ley de Dios es la delicia del hombre bienaventurado. La ley aquí, este término se refiere a toda la palabra de Dios, no solamente sus mandamientos, todo. La persona justa, la persona bienaventurada, encuentra su deleite, su delicia en la palabra de Dios. Okay. ¿Qué es una delicia? ¿Qué es un deleite? Es un placer muy fuerte, ¿verdad? Es un gusto. Es algo que te llena de contentamiento y satisfacción. Que para muchos su delicia es el chocolate. Para algunos los tamales. Para otros puede ser cualquier otra comida, ¿no? Para otros es el placer sexual. O puede ser ver un buen partido de fútbol, o lo que sea. Tenemos muchos deleites, muchas delicias, muchas cosas de las cuales recibimos placer. Pero la Biblia aquí dice que para el hombre justo, para el hombre bienaventurado y bendecido, su deleite, su delicia, es en la ley de Jehová. Y hermanos, yo creo que una gran parte de nuestro problema como cristianos, una gran parte de nuestro problema de la frialdad cristiana y la sequedad cristiana y la inmadurez cristiana y las caídas constantes, es que, aunque tal vez leemos la Biblia, no nos deleitamos en ella. La leemos, no es nuestra delicia, no es un deleite, no es un placer, no es un gusto. Encontramos nuestra delicia en lo que el mundo ofrece, en vez de en lo que Dios nos ha dado. Para nosotros puede ser un deleite, una delicia ir a una fiesta, ver un buen partido, comer, trabajar, pasar tiempo con la familia, cosas muy buenas. Esas cosas son nuestra delicia, pero es un deber ir a la iglesia. Es un deber leer la Biblia y orar y sacrificar nuestro tiempo y recursos para otras personas en el cuerpo de Cristo. Y por eso, hermanos, no vivimos en las bendiciones que podrían ser nuestras diariamente, porque encontramos el deleite en todo lo que no sea la ley de Jehová. Encontramos nuestra delicia en todas las cosas. Pero venir a la iglesia y leer la palabra de Dios es un deber. Este es nuestro problema. No nos deleitamos en la ley de Dios. Y por eso no vivimos vidas muy bendecidas. Si somos hijos de Dios, eso nunca va a cambiar. Pero sí perdemos muchas bendiciones. Cuando tú usas todos tus esfuerzos para ir a una fiesta en el Estado de México, porque es un familiar, pero te cuesta trabajo venir a la iglesia los domingos, o venir a tiempo los domingos, o venir los miércoles, si sea posible. Tú me demuestras algo. Bueno, olvídate de mí. Tú demuestras algo a Dios. Él no es tu deleite, Él es un deber. Y por eso tu vida cristiana es tan difícil. Por eso tu vida cristiana está tan llena de problemas.
Porque no es una delicia para ti, no es un placer, no es un gusto, es un deber. Eso tiene que cambiar en mí, en ustedes, en todos nosotros. En esta iglesia necesitamos que la ley de Dios y la iglesia de Dios y todo lo que sea de Dios sea nuestro deleite, que nos esforzamos. No, está lloviendo, sí, está difícil, hay mucho tráfico. ¿Cuánto tiempo has vivido aquí en esa ciudad? Sí, hay mucho tráfico. Y si es un deber, no vas a esforzarte. Si es un deleite, vas a hacer todo lo posible para recibir lo que quieres de la palabra de Dios. Yo podría predicar en ese tiempo con solamente eso, pero no tengo tiempo. Pero mediten en eso, hermanos. Piensen, examínense. ¿Dónde está su deleite? ¿Dónde está la delicia de ustedes? Fíjense aquí, más adelante en este versículo, que no dice que este hombre bienaventurado solamente lee la palabra de Dios. ¿Verdad? ¿Es lo que dice? No dice que solamente escuche la palabra de Dios una vez o dos veces a la semana en la iglesia. Eso no es lo que dice. Ni dice que esta persona estudia la ley de Dios cada día. Pues todo eso es necesario, importante, porque es el verbo que se usa. Medita en ella de día y de noche. ¿Qué significa meditar en la palabra de Dios? Bueno, en primer lugar, sí significa leerla. Pues no puedes meditar en la palabra si no la lees. Si no lees la Biblia, no puedes saber lo que dice, no puedes meditar en ella, no puedes ser bienaventurado. Así de fácil. Regreso a lo que siempre digo, que un cristiano tiene que pasar tiempo en la palabra cada día, y si no lo hace, no va a recibir las bendiciones que son suyas. Y como siempre enfatizo, eso no es ningún tipo de legalismo. Que si tú lees la palabra de Dios va a amarte más o vas a ser salvo, para nada. Pero si no lees la palabra de Dios, no puedes obedecer a Dios. No puedes ser bendecido. Es completamente imposible. Pero el meditar en la palabra no es solamente leerla, esa es la primera parte, tienes que leerla. Pues, ¿qué haces después? Como digo, no puedes estar con la Biblia abierta en mano cada segundo y cada día. No lo puedes, tienes que trabajar, tienes que comer, tienes que dormir. Claro. Pero este versículo dice que esta persona medita en la palabra de Dios de día y de noche. Esa es la diferencia. Tú no puedes leer la palabra de Dios de día y noche. No puedes escuchar la palabra de Dios de día y noche. No puedes estudiar la palabra de Dios de día y noche. Pero sí puedes meditar en la palabra constantemente. Puedes pensar en lo que dice y obedecerla y usarla para guiar cada acción en la vida y cada decisión que tomas. Puedes vivir tu vida a la luz de tu constante meditación en la palabra de Dios. Desafortunadamente no tenemos el tiempo para entrar en mucho detalle en cuanto a cómo meditar. Hay recursos que puedes leer, puedes platicar con alguien aquí que lo hace como hábito. Pero básicamente lo que necesitamos hacer es encontrar una manera en la cual tú puedes estar pensando todo el día en lo que has leído y escuchado y aprendido de la Biblia, para que puedas estar lleno de la palabra constantemente. Si significa en el coche, en el trabajo, tener algunas tarjetas con versículos, perfecto. Si significa que tienes un cuaderno y escribes, algo tienes que hacer. Como digo, eso no es opcional, hermanos. Pero no es opcional leer la Biblia. Y no es opcional meditar en la Biblia. Que llene tu mente, que controle tus decisiones, que controle tus palabras antes de que salgan. Pero a veces decimos, yo no sé por qué dije eso, esta palabra nada más salió, como que la palabra misma tiene vida. Pues la palabra salió. No, tu mente no está llena de la palabra. No estás meditando en la ley de Dios y pues tus palabras son malas. O lo que sea, la acción, el pensamiento, todo está basado en sí, estás meditando y encontrando tu delicia en la palabra de Dios. Pero fíjense, esas dos cosas van juntos. No dice, es un deber leer la palabra de Dios, medite en ello, no vas a ser salvo. No, empieza diciendo, es un deleite. Para la persona que conoce a Dios correctamente, es una delicia leer su palabra. Ustedes que son casados, piensen en cuando estaban más enamorados.
No, espero que no. Pero antes de casarse, ¿y qué están haciendo, no? Antes del correo electrónico, hace muchos años, ¿no? Mandando cartas, ¿o sí? ¿O nunca? Sí, ¿verdad? Pues si yo lo hice hace muchos años, yo creo que ustedes también, no soy tan maduro como ustedes, ¿no? ¿Y cómo sentiste recibir una carta de esta persona? ¿Cómo sentiste? Era un deber para... tengo que escribir otra carta a mi novia, a mi novio. ¿Sí o no? No, porque si fuera así, ibas a buscar a otra persona. Era una delicia. Una parte. Eso no debería cambiar en nuestros matrimonios. Sí cambia. No debería. Regresando. Es una delicia. Era una delicia, un deleite. Demostrar nuestro amor y recibir las palabras de la persona que amamos. Esta es una carta de amor de Dios para ti. Y mucho más también. No quiero ser irreverente, no quiero ser superficial, como carta de amor, como corazones y todo eso. Pero me entienden, ¿no? Dios nos ama tanto que nos ha dado su palabra. No hay mayor demostración de su amor que su Hijo y el Verbo encarnado, el Verbo escrito. Es la palabra de Dios para ti. Y cuando no la lees, está mostrando cuán pequeño y débil es tu amor para con Él. Entonces, no puedes decir que amas a Dios si no lees lo que Él ha escrito para ti y si no le hablas y si no pasas tiempo con su familia. Tal vez sí amas a Dios, pero no estás demostrándolo. El problema con los salmos a veces es que hay tanto que decir, pero no tenemos tiempo, ¿no? Podemos regresar a sus casas y profundizarnos en todos sus puntos. O yo puedo predicar por 2 horas, ¿está bien? ¿No? Entonces, el meditar en la palabra es lo que el hombre justo hace para vivir en bendición. Y el resultado de ese tipo de meditación en la palabra es el crecimiento, como vemos en el versículo 3. Así como el árbol plantado junto a las corrientes de aguas crece y da fruto y es sano, también el cristiano crece espiritualmente y da fruto y es sano cuando su deleite está en la palabra de Dios y se llena a sí mismo con ella y medita en ella. O sea, aquí el árbol representa la persona, el árbol representa la palabra de Dios, que es lo que nos hace crecer. Es lo mismo. Si dices, no sé por qué no estoy creciendo en mi vida cristiana. No sé por qué estoy cayendo constantemente. No sé por qué hay tantos problemas en mi vida y mi familia. ¿Estás plantado junto a las corrientes de las aguas? ¿Estás recibiendo la alimentación que necesitas o no? Por supuesto, si no estás recibiendo el agua y la alimentación constantemente, no vas a crecer. Y vas a tener muchos problemas. Okay, pero aquí dice, como este árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Esto puede ser nosotros. Si nosotros nos deleitamos en la ley de Dios. Si nos enfocamos en ella y meditamos en ella. Dice aquí, todo lo que hace prosperará no significa el éxito ilimitado para el hombre justo. El contexto mismo restringe la aplicación, la promesa. Si el justo meditar en la palabra de Dios, si es su deleite, entonces la obedecerá y así va a vivir en comunión con Dios, que es la prosperidad más importante. Mientras vive conforme a la voluntad de Dios, su vida prosperará. Pero no debemos tomar esta frase y torcerla para que signifique que podemos esperar el éxito en todo lo que queramos. Eso no es lo que significa. El contexto nos dice, vamos a crecer como el árbol. Ese es el éxito. Esa es la prosperidad. No significa que vas a recibir riquezas, o el coche que quieres, o nueva casa, nada así. Espiritualmente vas a prosperar como el árbol cuando el agua de la palabra de Dios está alimentándote constantemente. En el versículo 6 vemos el fin del hombre justo. Dice que Jehová conoce sus caminos. Y eso es más que mero conocimiento intelectual, porque claro, Dios es omnisciente y todo lo sabe. Pero esto aquí se refiere a un tipo de conocimiento especial que solamente se aplica a los justos, a los hijos de Dios. Dios conoce a sus hijos de manera diferente que conoce a los demás seres humanos.
Es un conocimiento vivo, amoroso, íntimo. Habla aquí de una relación, habla del amor de Dios para con su pueblo. Es como Cristo dijo en Juan 10, 14, 15. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y las mías me conocen, así como el Padre me conoce. Y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Cristo puso su vida por aquellos que conocen. Que no son todos, porque el resto del capítulo 10 de Juan lo hace claro. Cristo no conoce a todos de esta manera, sino solamente a sus ovejas. Entonces el fin del hombre justo, el fin de este hombre bienaventurado, es que él no va a perecer, porque Dios le conoce. Dios conoce su camino. Y por eso puede tener la confianza que es amado y salvado y nunca va a perecer. En segundo lugar, en este pasaje podemos ver el camino del malo. El camino del malo es diferente. No así los malos, dice el versículo 4. Fuerte, aún con el lenguaje, con las palabras. No así los malos. El salmista los contrasta con los justos. Y especialmente en cuanto a esta ilustración que usó de un árbol. El malo, el impío, no es como árbol plantado junto a las aguas. Sino dice, es como el tamo que arrebata el viento, es como la paja que separa el trigo. Hay una gran diferencia entre el árbol y la paja, ¿verdad? Uno está fundado, va a durar, produce fruto, y la otra es ligera, sin valor, sin raíces. Eso nos dice algo como cristianos. No tenemos que tener envidia de los incrédulos y lo que tienen, porque muy pronto van a desaparecer. Reconocemos que a veces parece que los malos tienen todo. Son ricos y sus fundamentos firmes van a permanecer para siempre. Pero Dios dice que son paja nada más. El viento les va a arrebatar, van a estar echados y cortados y quemados. Así leemos en el Salmo 37, 1 y 2. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. No tengas envidia de los impíos, hermanos. Ellos pueden disfrutar muchas cosas temporales ahora, pero no tienen raíces y su fin es la muerte eterna. Piénsalo, incrédulo, impío. No vas a durar. Vas a ser cortado y secado y vas a perecer para siempre. Es lo que vemos en los versículos 5 y 7. El resultado final del injusto y su camino. Dice el versículo 5, que puesto que los malos son como el tamo que arrebata el viento, ellos no se levantarán en el juicio, ni en la congregación los justos. O como otra traducción dice, no se sostendrán en el juicio. Es decir, ante el gran juez del universo en el día final, los malos, los pecadores, no van a tener ningún sustento para su defensa. Su defensa va a derrumbarse sin sustento ante el corte, ante el juez. Y él va a separar el grano de la paja, el trigo de la paja. Y los incrédulos van a perecer eternamente. Entonces tú tienes que preguntarte, en el día final, en el juicio final ante Dios, el santo y perfecto juez, ¿serás como un árbol plantado en Cristo y con un deleite en Dios y su palabra, y así salvado para siempre? ¿O serás como el tamo, como la paja, sin fe, sin creencia en Cristo como único Salvador, y así perecer para siempre? Pues cuando habla aquí de perecer, no se refiere tanto a la muerte física, sino a la muerte espiritual. Así es el camino del injusto, del impío, de aquel que rechaza a Dios. Como termina el versículo 6, mas la senda de los malos perecerán. ¿Tú vas a perecer para siempre? Quiero terminar enfatizando varias aplicaciones para todos aquí el día de hoy. En primer lugar, quiero enfocarme en los jóvenes y niños. ¿Cómo andas, joven?
¿Con quién andas, joven? ¿Con malos? ¿Con pecadores? ¿Con escarnecedores? Ten cuidado. Porque tal vez tú no estás en lo peor ahora. Tal vez no empieces como escarnecedor, como burlador de cristianos. Tal vez nada más has empezado a pasar más tiempo con los incrédulos. Tal vez prefieres estar con incrédulos que con cristianos. Tal vez prefieres salir con amigos incrédulos que estar en la iglesia con personas que te van a platicar de Cristo. Cuidado. Cuidado que no estás en terreno resbaladizo. Cuidado que no has tomado los primeros pasos en el camino que termina en la destrucción. Puede ser que no es la intención al principio, pero cuando empieces a hacer caso al mundo y su consejo, cuando recibes tu consejo de los incrédulos en vez de recibir la palabra de Dios, cuando te gusta pasar mucho tiempo con aquellos que no aman a Dios, eventualmente vas a empezar a vivir como el mundo y ser como los incrédulos. Ten mucho cuidado, joven. Haz caso a la palabra de Dios. Examínate hoy. ¿Cómo eres tú? Tal vez tú eres malo, pecador sin arrepentimiento, burlador de aquellos que sirven a Dios. O tal vez solamente has empezado a andar con esas personas y hacerles caso. Si quieres ser bienaventurado, si quieres andar con Dios, si quieres vivir como Dios nos ha mandado, tienes que encontrar tu consejo en la palabra y en la iglesia y encontrar tu deleite en Él. Pero esta aplicación en realidad es para todos, no solamente para los jóvenes. ¿Cómo andas tú? Ya deje de pensar tu hijo o hija. Ya tú. ¿Cómo andas? ¿Con pecadores? ¿Estás en el camino del justo o andas con malos y pecadores y escarnecedores? Y hermanos, eso no se refiere de que no puedes trabajar con incrédulos. Eso no se refiere a que no puedes vivir en una familia con personas que no son salvas. Eso se refiere a tus decisiones. Cuando es tu decisión, ¿prefieres estar con cristianos o incrédulos? ¿De quién pides consejo? ¿Con cuáles tipos de personas sientes más cómodo? ¿Sigues tus propias ideas y tus propios sentimientos para tomar decisiones? ¿O sigues siempre lo que Dios dice en su palabra, aun cuando contradice lo que tú consideras correcto? ¿Tomas tu consejo del mundo? Y si queremos ser muy específicos, eso significa: ¿tomas tu consejo del cine y la tele, el internet? ¿O la palabra de Dios? Y voy a decirlo otra vez, aunque otra vez los jóvenes tal vez van a estar, no sé, pero si tú vas al cine cada semana, si tú ves películas constantemente, tú estás recibiendo tu consejo del mundo. Punto. A mí no me importan tus motivos, tus deseos, es lo que está pasando. Si pasas tanto tiempo cada día, cada semana enfrente de la tele, viendo programas, estás recibiendo consejo del mundo. Si pasas horas y horas y horas en Facebook cada semana, cada día, estás recibiendo consejos malos, porque tenemos que pensar tecnológicamente, ¿no? Te dicen, no, yo no tengo amigos del mundo. En tu Facebook sí, y hablas con ellos, y ves sus imágenes, y ves sus videos, y ves cómo ellos hablan. Y eso te está afectando. Otra vez, eso es mucho para los jóvenes, pero para todos. Pero jóvenes, escúchenme. Escúchenme, jóvenes. Ustedes piensan que sus papás están locos. Y piensan tal vez que estoy loco también. Pero honestamente, si ustedes siguen así, constantemente con la tele, internet, el cine, pasando tiempo con incrédulos constantemente, ustedes no van a salir bien. Van a salir sentados en las sillas de los escarnecedores. Sin ninguna duda.
No me creen ahora, muchos de ustedes. Pero hagan caso a sus papás. Y papás, sean estrictos. Sean estrictos. No permitan que vean todo en la tele, porque la mayoría es basura. No permitan que vean muchas películas. La mayoría es basura completa. Y hay unas cosas que no son tan abiertamente basura. Otra vez están influenciando las mentes de esos niños y niñas que están creciendo. Son muy sensibles a las influencias de lo que ven. Y se ven tantas películas con personas viviendo juntos, aunque tal vez no ven el sexo específicamente, van a empezar a pensar que eso es normal. Si ustedes no están checando sus Facebook, porque ustedes no saben a veces lo que sus niños están viendo. Yo sí, porque soy amigos de algunos y a veces veo cosas que están gustando y dicen, ¿qué está pasando en mi iglesia? ¿Cómo es posible que este joven le guste eso que es completamente inapropiado? ¿Y qué están haciendo los papás? No, mi hijo nunca haría eso, es un angelito. No está interesado en el sexo ahora. Necio. Con mucho respeto, necio. Cada persona es responsable por sí mismo. Tu hijo, tu hija es responsable por sí mismo. Pero también como papás tenemos que cuidarles y guardarles del mundo y hacer cosas que a ellos no les van a gustar. Otra vez estoy desviándome a otras cosas. En las clases que vamos a estudiar los padres e hijos, vamos a estudiar este punto. ¿Okay? Entonces es importante que ustedes vengan para ver que los papás tienen la autoridad en la casa, no los hijos. Que ustedes deberían tener todas las contraseñas de sus hijos. Todos. Deben estar entrando en sus celulares, deben estar entrando en sus Facebook constantemente. Otro tema. Entonces tenemos que reconocer, como dice la Biblia aquí, qué significa andar con malos, qué significa andar en el camino del justo o en el camino del injusto. Pero por supuesto, aún los mejores cristianos, podemos hablar muy fuertemente, ¿no? Pero aún los mejores cristianos van a caer en sus pecados a veces. Aún los mejores cristianos a veces van a encontrar su deleite en cosas mundanas. No van a meditar tanto en la palabra de Dios, porque somos pecadores débiles y todavía no perfectos. Entonces, si queremos un ejemplo perfecto del hombre del Salmo 1, tenemos que ver a Cristo. Cristo es el hombre perfectamente bienaventurado. Cristo es el hombre perfectamente apartado del pecado, el pecador, el hombre que se deleitó en y cumplió perfectamente la ley de Dios. Él es el único que puede ser un ejemplo perfecto del Salmo 1, porque yo no lo soy, ni ustedes. Pero podemos fijar nuestros ojos en Cristo y ver, así es el hombre bienaventurado, es el hombre perfecto, es el hombre que no ha andado con pecadores, es el hombre que se deleitó en la ley de Dios. Y tú no puedes ser bienaventurado sin Cristo. No puedes recibir la bendición que más necesitas en la salvación sin Él. Si sigues en tu propio camino, si sigues viviendo tu pecado y cómodo con pecadores, si sigues encontrando tu delicia en todo que no sea Dios, vas a perecer. Pero en Cristo, el hombre perfecto, el salvador de sus pecados, puedes recibir la salvación y ser bienaventurado para siempre. Y como aplicación final, rápido, para terminar, quiero que pensemos brevemente en cómo usar este salmo para orar. Me gustaría hacer esto, o por lo menos intentar hacer esto al final del estudio de cada salmo. Pensar brevemente en cómo usarlo para orar. Y si Dios quiere, también vamos a hacer eso los miércoles. Como este miércoles que viene, vamos a estudiar el Salmo 1 y usarlo para orar. Pues vengan. Pero pensando muy rápidamente, conforme al Salmo 1, tú puedes orar. Dios, enséñame tu camino. Trae a mi vida amigos y compañeros que me puedan exhortar para que yo no siga el consejo del mundo. Dios, dame fuerzas para reconocer que la tele y el cine y el internet no son los lugares para recibir la dirección en mi vida. Que necesito humillarme para pedir ayuda y buscar el consejo de los sabios. Dios, por favor, dame un mejor anhelo para leer y meditar en tu palabra. Señor, que sea mi delicia de día y de noche. Quiero que tu palabra llene mi mente y mi vida para que constantemente yo medite en quién eres y en lo que has hecho para mí.
Y muchísimo más. Hay muchísimo más que podemos usar para orar ese salmo. Para hacer un vistazo nada más. Para que puedas ver, podemos usar este salmo y orar. Y no solamente repetir palabras. Y no ser tan distraídos, sino orar conforme a la palabra de Dios. Eso también nos falta. Aquí los miércoles, por supuesto, también en nuestras casas. Orar y orar conforme a la palabra de Dios. Entonces, hermanos, así podemos ser bienaventurados. Podemos ser satisfechos en Dios, gozosos en Él, bendecidos por Él. Cuando andamos conforme a la delicia de su palabra, en vez de andar con pecadores. Cuando meditamos en la Biblia de día y de noche. El hombre bienaventurado y gozoso no anda con los malos, sino se deleita en la ley de Dios. Vamos a orar. Para ayudarnos a hacer esto, lo que hemos visto, a examinar nuestras vidas y ver cómo andamos y con quién andamos y con quiénes estamos cómodos. Ayúdanos a tener un deseo mucho más grande, a deleitarnos en tu palabra y meditar en ella de día y de noche. Ayúdanos a tener un gran deseo de pasar más tiempo con nuestros hermanos y hermanas en Cristo y no tomar nuestro consejo del mundo. Señor, te pedimos muchísimo por los jóvenes aquí porque las tentaciones son muy fuertes. Algunos van a las escuelas públicas con casi todos incrédulos y es muy fácil para ellos empezar a andar con ellos y hacerles caso, tomar su consejo de ellos y empezar con sus pecados. Protégeles, Señor. Protege a nuestros jóvenes, te pedimos. Te pedimos que en sus familias puedan ver la verdad, que tú puedes dar a sus papás las fuerzas para estar bien ellos en comunión contigo y enseñar así también a sus hijos. Te pedimos por los jóvenes aquí que sí son cristianos, pero ahora están desviados. Que han empezado a andar con personas con quien no deberían andar. Que han empezado a pensar como el mundo. Han empezado a identificarse más con el mundo que con la iglesia. Señor, rescátales, te pedimos. Rescate a esos jóvenes, Señor. Te pedimos que ellos puedan ver sus pecados, que ellos no tengan ninguna paz hasta que dejen atrás sus pecados y los confiesen a ti. Y Señor, realmente eso es para todos nosotros, adultos así como jóvenes. Ayúdenos, por favor, a no estar en el camino del injusto, sino deleitarnos en tu palabra, meditar en ella y ser como un árbol bien fundado, bien plantado en Cristo, para que los vientos de las circunstancias no nos muevan tanto, porque nuestro fundamento está firme. Estamos siendo regados constantemente con el agua de tu palabra. Señor, ayúdanos por favor a hacer caso a tu palabra y a aplicarla a nuestras vidas. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.